¿Me escuchan todos? Sí. Sí, profe. Gracias. Bueno, el tema, vamos a tratar de hoy de ver rápido estos dos temas, ambliopía y vicio de refracción. Así el viernes damos tranquilos glaucoma, que es un tema más largo. Todos son importantes, ambliopía es un tema eh, que lo deben tener presente, ¿no es cierto?, como diagnóstico probable. Eh, y vamos a ver cómo enfocarlo desde el punto de vista de atención primaria. El vicio de refracción les va a interesar, seguramente usan lente de contacto, les preguntan por esto, o sea que es interesante. Pero vamos a ver un compacto, vamos a ir rápido, así que presten atención. Bueno, primero 2 minutitos, a ver, lean este problema. Bueno, ¿quién quiere comentar algo? La persona que fue operada y no hay lesiones y no ve. Entonces, cuando fue a controles previos, nunca se hizo ver. En realidad esto podría haber surgido en el preoperatorio, ¿no es cierto? Debe surgir en el preoperatorio. Justamente si una persona nunca se hizo ver, uno tiene que preguntar todo lo que van a decir ustedes. O, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Podríamos pensar en alguna presbicia? Que sea un No, poco... porque al operarte de catarata ya se extrae el cristalino y ahora vamos a ver qué es el cristalino, lo que induce la presbicia, un proceso fisiológico con presencia de cristalino, pero cuando se hace opaco cataratoso, se extrae, ¿no es cierto? Se reemplaza con una lente intraocular que ahora vamos a ver y entonces no hay más presbicia. Dicho sea de paso, no hay más cambio de lentes en un operado de cataratas, ¿no es cierto? Porque ya no hay más progresión de presbicia, ¿eh? Eh, Pudiera aparecer alguna graduación luego de una operación, pero sería por un cambio de posición de la lente intraocular. O sea, se hace un cálculo. Vamos a ver mejor cuando veamos cataratas, ¿no? O vean Puede, cataratas. Sí, puede ser que sea porque haya alguna lesión en la retina. bueno, pero acá dice que no se constata lesión al examen oftalmológico. No hay lesión. Una Ni en pregunta, segmento anterior, ni en posterior. O sea, Profe, ¿y la catarata era bilateral en la misma intensidad o supo ser más intensa de un lado que del otro? Y también el tiempo de evolución que tuvo esa patología. bueno, está bien, pero ¿qué preguntaría? Si te vas orientando a miopía, está bien, pero ¿qué preguntarían ustedes? si le dificulta ver de lejos, de cerca, si tiene que acercarle algo a la lectura, por ejemplo, porque podría tener una hipermetropía de causa secundaria. Bueno, se supone, insisto, es un poquito técnico ya, pero se supone que hace un cálculo de poder de lente a implantar, ¿no es cierto?, previo a la cirugía, y se supone que eso corrige una ambliopía, perdón, una vicio de refracción, lo corrige. No hay, al examen oftalmológico no se constata ni lesión, bueno, faltó poner acá en todo caso otro hallazgo, en fin, para ampliar el espectro, ¿no? O sea, no hay nada que informar, ni por la cirugía ni por lesiones. Sacamos la catarata, se ve bien el fondo de ojos ahora, ¿no? Si antes no podemos ver, no hay lesión. ¿Eh? ¿Qué preguntan ustedes? Anamnesis. Por ahí se puede sospechar que el tema se ha tenido.
No La escuché bien. persona que si ha tenido estrabismo en la infancia, Muy bien, porque si no, el ojo que no se corrige, se corrige la visión, que no se muy estimula. bien. Perfecto. Así es. Entonces, algunas cuestiones que haya tenido en su historial, ¿no es cierto? No quedarse con el presente, ¿eh? Entonces, antecedentes oftalmológicos, y pudiéramos, para abreviar un poquito, antecedentes clínicos también, ¿no es cierto? ¿No? Nunca se olviden de preguntar por la parte interna, anemia, toxicidad de medicamentos, diabetes, habría lesiones, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, hipertensión arterial, que pudieran ver lesiones en el fondo de ojos, ¿eh? Pero bueno, algún presión arterial que haya tenido reciente, o sea, la parte interna, no olvidarse, ¿no es cierto? Pero ya les descarto eso interno también, que no lo pierdan de vista nunca, ¿no? El ojo no está aislado, ¿eh? La parte interna, no, antecedentes oculares, personales oculares, un estrabismo. ¿Qué más preguntaría? Algo que altere el desarrollo de visión, ¿no es cierto? ¿No? ¿No se les ocurre otra cosa? No a nivel de la retina, sino en otro. No hay lesiones, segmento anterior ni posterior. Bueno, es una situación que pueden encontrarse, vamos a ir dilucidándolo en el transcurso entonces. Pero repito, no quedarse con el antecedentes próximos, ¿no es cierto? Sino ver el historial también. Y eso se trata de la historia clínica, tratar de buscar. Profe, ¿no se le puede preguntar también o ver en el paciente si no tiene algún tipo de parálisis facial o alguna alteración que genere apoptosis palpebral? Porque en el libro también planteaba la posibilidad de que se dé por privación, que también incluía los peinados o cortes de pelo que incluían parcialmente la visión de un ojo, Y eso lo saqué porque y hasta ahora no hemos indagado sobre eso en este paciente. está bien. Está bien, sería una deprivación transitoria, como vamos a ver, ¿no es cierto? ¿No? Ese ejemplo ocurrió, ¿no es cierto? Pero como daba lugar a chance, lo saqué, ¿no es cierto? Pero efectivamente algo que transitoriamente ocluya un ojo, ¿eh? Una vez en consulta vi a alguien que esos peinados con el jopo delante de un ojo y tenía tapado todo un ojo, ¿no es cierto? Vamos a ver en el transcurso de la charla por ejemplo, un orzuelo, ¿no es cierto? Un orzuelo que produce una tosis, ¿eh? Un orzuelo en todo caso, y lleva mucho tiempo en una... Entonces vamos directo al tema de nosotros, ¿no? Que sería ambliopía, ¿eh? Ambliopía es una afección neurooftalmológica, ¿eh? Durante el desarrollo visual, el periodo crítico de desarrollo visual, hasta los 6, 8 años. Ahí se desarrolla la visión, ¿eh? Si pudiéramos tomar la visión a un niño un bebé de un año, no leería el cartel hasta la última línea, no tiene desarrollado el 100% de visión, ¿no es cierto? Entonces hay causales que ahora vamos a ver que por su imagen borrosa evita la neuroconexión, ¿no es cierto? Como resultante, tenemos una baja de agudeza visual y sin una causal orgánica aparente, ¿no es cierto? Se altera el desarrollo de visión. Pudiera haber algunas cuestiones orgánicas, pero generalmente no se constata nada, ¿no es cierto? ¿No? Una alteración de visión y otras alteraciones también. Entonces, una persona adulta con desarrollo de visión ya terminado y desarrolla cataratas, no va a tener ambliopía, ¿eh? Porque esto es una alteración de la transmisión entonces al cerebro, pero en el momento de desarrollo de visión, los primeros momentos, ¿eh? Posibilidad de recuperación con tratamiento antes de los 4 años
muy buena, y luego a los 8 años ya es más bajo, pero no hay que dejar de intentarlo siempre. Siempre intentar el tratamiento de ambliopía, esta alteración de desarrollo de visión, tenerlo presente en cuanto al diagnóstico y intentar siempre el tratamiento, no siempre se pesquisa. Vamos a ver que con el ingreso escolar se pide un examen oftalmológico y entonces ahí puede saltar la agudeza visual. Por eso tomar la visión en los niños hay que tener paciencia, ¿no es cierto? A lo mejor no sabe leer, tenemos que ganar su confianza y tenemos que lograr que colabore. La agudeza visual es colaboración, implica colaboración del niño, ¿cierto? Bueno, son excepcionales las recaídas a posterioridad, lo que se afecta ya queda, ¿no es cierto? Generalmente es unilateral, un problema unilateral, pero pudiera haber cataratas o maculopatías bilaterales que también inducen una cierta forma de o grado de ambliopía. La ambliopía que comienza en los primeros 3 meses de vida postnatal produce reducciones profundas y permanentes de agudeza visual, ¿no? Ya vamos a ver las causales esas. Entonces, no solamente es la reducción de visión, sino también sensibilidad de contraste, y eso a lo cual el niño no se da cuenta, no consulta, un adulto no se da cuenta, ¿no? Sensibilidad de contraste, aspectos de visión más sutiles, Déficit de acomodación, también no lo puede pesquisar el niño, a lo mejor el padre también se le pasa, y quizás el docente puede pedir una interconsulta, o salta en ese ingreso escolar, como ya dije. En la ambliopía unilateral, el ojo contralateral también tiene algunas alteraciones visuales sutiles. Será el ojo dominante, que se llama, ¿no es cierto? El ojo, un ojo cuando es así unilateral, ¿no? Un ojo amblíope y el otro ojo dominante, pero aún así puede tener algunas alteraciones visuales, sensibilidad de contraste, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y vamos a las causas. Algunas son evidentes, estrabismo. Entonces, el ojo desviado se anula, disminuye la visión. El cerebro produce una anulación, valga la redundancia, funcional, ¿cierto? Habrá que ver cuándo se opera, en fin, el tratamiento, el uso de lentes asociado a estrabismo también. Ya vamos a ver refracción. Estrabismo es para tener presente. Por privación, como estuvimos hablando parcialmente recién, la situación de transparencia de medios otra vez, ¿no? Cataratas congénitas, opacidades corneales, hemorragias vítreas, otros aspectos también, otras causales que anulen la visión de un ojo. Ahí ya habría algo orgánico, ¿no es cierto? ¿No? Cataratas centrales densas o más ambliopizantes, una opacidad de cristalino central. A lo mejor una opacidad más periférica no es tan ambliopizante, ¿no es cierto? El chico tiene cataratas, pero no disminuye, no hay dominación de un ojo sobre otro, ¿no es cierto? Y a lo mejor en cataratas centrales pequeñas, pero sin embargo son centrales y afectan más, dan un efecto así ambliopizante, ¿no? Cuidado que puede haber un error refractivo asociado a cataratas. La catarata induce graduaciones también, o cambia graduaciones existentes. Esto es lo que hablaba recién la compañera, ¿no es cierto?, con oclusión de periodos cortos. En fin, un orzuelo que produzca un gran edema de párpado superior, ¿no es cierto?, y tape entonces involuntariamente un ojo, la visión de un ojo, ¿no es cierto?, ¿no? Los vicios de refracción hay que estar atentos, ¿no es cierto? Una imagen en retina que no es bien enfocada, ¿no? Sobre todo unilaterales, anisometropía, ¿no es cierto? O sea, mayor graduación en un ojo que en otro. El ojo de mayor graduación tendrá una
alteración, una ambliopía, ¿no es cierto?, de mayor o menor grado. Y el ojo de menor graduación será dominante, entonces. Algunos de ustedes que use lentes seguramente, si tienen diferente graduación entre un ojo y otro, constatarán eso, ¿no? Que el ojo de mayor graduación nunca logran, por más que cambien lentes, nunca logran la visión total, el 100%, ¿no? Algunos parámetros estadísticos, ¿no es cierto? Más ambliopizante, una hipermetropía de más de 4 dioptrías, un astigmatismo de más de 3 dioptrías, o como ya hablé, la anisometropía, ¿no es cierto? El papel del docente y niño amblíope, ¿no es cierto? Bueno, puede notar una menor coordinación, una inestabilidad en la fijación, cuando lee, empieza a leer, ¿no es cierto? Autopercepción de menor aceptación de pares, puede notarlo, ¿no? Obtener otras causales también, ¿no? Velocidad de lectura más lenta. El docente pudiera también indicar un examen oftalmológico para ver si hay un problema visual, ¿sí? ¿Qué es el ojo dominante? Es el que mejor transmite al cerebro los datos de ubicación, lo que queremos ver, ¿no es cierto?, ¿no? El ojo dominante. Esto tiene trascendencia para la vida adulta, ¿no es cierto? Por ejemplo, en tiro, que se utiliza preferentemente el ojo dominante y la mano dominante, y una dificultad entonces en lograr entonces el enfoque, a lo mejor teniendo los dos ojos abiertos puede tener mejor visión periférica y percepción de profundidad, ¿no es cierto? En fotografía también, cuando se componen imágenes, básquet también, golf, etcétera, todo lo que requiera entonces monovisión, perdón, visión binocular, seguridad entonces en la visión y tener, o sea, el cerebro tener que unir una imagen que es de menor calidad, ¿no es cierto?, ¿no? Y en una sola imagen, entonces crea una competencia de imágenes y la inseguridad consecuente. Bueno, esencialmente, ¿cómo se detecta? Con la agudeza visual, ¿no es cierto? Ya no con letras, aunque el niño todavía no sabe leer. Así que tenemos estos dibujitos que cumplen ese principio de ángulo visual, que creo que ya lo hablamos, ¿no? El ángulo visual, el menor ángulo visual exigible para una persona y decir que es normal. Y acuérdense acorde a la edad, porque a lo mejor 6 años no logra la última visión y pudiera ser normal. Así que con dibujos, con ¿no es cierto? El chico tiene que decir con la mano para dónde están las patitas, la orientación de esas patitas de la E, hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado. Tiene que lograr la confianza del chico. El test de Bruckner es muy interesante, con su oftalmoscopio, ver la intensidad del reflejo rojo. Por coaxialidad ustedes se alejan, dilatan la pupila, se alejan y mirando el reflejo rojo, que eso repito por coaxialidad, en el oftalmoscopio una mitad corresponde a la iluminación del aparato y otra mitad corresponde a la visión del observador. Por eso se habla de coaxialidad. Con una linterna no pueden lograr ese reflejo, ¿no? No están en el mismo eje, ¿no? Ven como acá este sería el reflejo normal, ¿no es cierto? Un reflejo rojizo, rutilar, ¿no es cierto? Y acá están viendo una opacidad. Si con el oftalmoscopio, con el disco de Recos, no sé si lo vieron, pueden corregir problemas refractivos del observador o del paciente, y si lo vieran con cristales esféricos, ¿no? Con graduaciones esféricas positivas, de las verdes, hay surgen números en verde y en rojo, ¿no? De los números verdes, esféricos positivos, harían foco por delante y pudieran ver, actuaría como una lámpara de hendidura el oftalmoscopio, ¿no? No logrando una hendidura, pero para ver el segmento anterior.
y entonces poder decir que a lo mejor esta capacidad es de cristalino, ¿no? Acá ven una alteración blanquecina, ¿cierto? Un reflejo blanquecino que debe llamarles la atención, ¿no es cierto? Acá no hay opacidad, pero fíjense, acá es un reflejo uniforme y acá hay una mayor luminosidad en un sector. Esto pudiera ser un problema de curvatura de córnea, un astigmatismo, ¿no? Y un grado mayor de alteración de curvatura corneal que sería el queratocono. Ahora lo vamos a ver cuando veamos astigmatismo, ¿no? Un astigmatismo elevado, más que astigmatismo, puede ser queratocono. Entonces es un problema de curvatura corneal. ¿Ven cómo pueden con la simple iluminación? Tienen que tener los tamoscopios, ¿no es cierto? Pero pueden hacer estos diagnósticos que son importantes, ¿eh? El test de Hirschberg también, proyectando acá una linterna puede ser, si se corresponde, ven acá, entonces no hay desviación, ¿eh? Es un estudio bilateral, binocular. Entonces, cuando está a mitad de trayecto entre el centro de la pupila y el borde del iris, serán 15 grados de desviación. Cuando está en el medio entonces del iris ya serán 30, y cuando está en el limbo, ¿no es cierto? La desviación y la proyección de la luz consecuente, ¿no? Podrán inferir que es un mayor ángulo de desviación, ¿eh? El test de Hirschberg. Elementos simples que ustedes tienen para detectarlo, ¿no? Acá un poquito de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? La historia sistémica, algo que haya alterado el desarrollo de visión, como preguntaba, ¿no? El peso al nacer, edad gestacional, madurez, ¿no? La historia prenatal, problemas de la madre durante el embarazo, transmisión transplacentaria, ¿no es cierto? El traumatismo, eh, historia familiar, antecedentes familiares de afecciones oculares, sobre todo cuando no encuentran, un segundito cuando no encuentran una causal, entonces no hay algo interno, bueno, ven un poco toda la historia previa ocular, y arrancando desde el momento del nacimiento, ¿no es cierto? ¿No? Traumatismos también no se olvidan. Bueno, la conclusión un poco de ambliopía es esto, tratar de lograr el diagnóstico temprano, ¿sí? Lo antes que lo puedan pesquisar, mejor. El tratamiento es tedioso porque hay que tapar el ojo dominante, el ojo que ve bien, y forzarlo a ver para que ve menos, para que desarrolle visión. Como ven acá, entonces, solución alterna, el parche, con este parche se ocluye un ojo y el chico se lo saca, por eso es tratamiento tedioso, ¿no es cierto? Los padres están ocupados, el chico se lo saca y entonces no se hace la oclusión. Tenemos una alternativa medicamentosa con medicamentos que dilatan la pupila, ¿no es cierto? Entonces anulan así de manera medicamentosa el ojo dominante para forzarlo a ver con el ojo amblíope. Si hay una cuestión de lentes, la refracción, la vamos a ver con cicloplegia, sin cicloplegia. Y bueno, identificar la causa, ¿no es cierto? Que en una primera etapa el examen, por supuesto, ¿no? Y ver si hay un vicio de refracción, pudiera estar utopía, por ejemplo, ¿no? Hacer un fondo de ojos, pudiera estar producido por una lesión orgánica, mácula. En fin, el examen oftalmológico siempre determina la causa del problema, ¿no? El seguimiento del paciente para ver cuánto de oclusión, etcétera. El resultado se va regulando según la respuesta que tenga el paciente y la colaboración de los padres, etc. Bueno, la foto primera era en un vuelo de Buenos Aires a
a Santiago de Chile y acá en la bodega. Bueno, ¿alguna pregunta de ambliopía? Las infecciones perinatales también pueden generar. Pudiera, sí. Tratamientos, operaciones, anestesias, esa edad tan temprana, ¿no es cierto? Pudiera producir una alteración visual, medicamentosa, etcétera. Igual esas serían más retinopatías y ya habría como una lesión, o sea, ¿se vería la patología o no? Sí, a veces está la patología, a veces no, como vimos. Hay alteraciones funcionales, un estrabismo quizá. Estrabismo en un primer momento del desarrollo, una incoordinación de la alineación ocular, ¿no es cierto?, de los primeros momentos. Hay una hipermetropía que se describe en la primera etapa de vida y se va corrigiendo con el desarrollo, ¿no? Ese globo ocular que completa su desarrollo a los 6 o 8 años, ¿no? Entonces, y a partir de ahí ya no crece, ¿eh? Y sí crece el cristalino, ¿no? Dentro de ese mismo globo ocular. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos bien. Vicios de refracción. La refracción, o sea, la luz incide de manera paralela, ¿no es cierto? Y el sistema óptico del ojo debe enfocarlo en la retina, ¿no? Fundamentalmente está dado por esos 3 parámetros que se repiten siempre, ¿m? Así que ténganlo presente. La curvatura de la córnea, puede ser una córnea más plana, una córnea más curva. Vamos a ver cómo se estudia. El poder refractivo del cristalino, que puede estar influenciado, como ya dijimos, por cataratas, por diabetes, otras causales también. Entonces, cambios de graduaciones inducidos por un cambio de poder refractivo del cristalino, ¿no es cierto? Una persona, cuidado, que cambia lentes frecuentemente, ¿no es cierto? No está en darle el lente, sino ver si no hay un secundarismo que esté induciendo cambios de graduaciones. El eje anteroposterior del ojo también es muy importante. Ya vamos a ver que hay vicios de refracción por aumento o disminución del eje anteroposterior del ojo y alteraciones anatómicas, ¿no? En miopía, en hipermetropía, por una alteración del eje anteroposterior. Pudiéramos estar hablando de una disminución de la rigidez escleral, de la resistencia como pared de esa esclera, ¿no es cierto? Y una progresión, por lo tanto, un aumento progresivo del eje anteroposterior del ojo y mayor inducción de problemas refractivos, ¿eh? Esas personas que se han operado con láser, ¿no es cierto?, por ejemplo, por córnea, y les ha vuelto la miopía, ¿no es cierto? Entonces, no es que estuvo mal operado, sino que a lo mejor la miopía progresa, ¿no es cierto? Bueno, no se olviden entonces, curvatura de córnea, poder refractivo del cristalino y eje anteroposterior del ojo. Astigmatismo. Es un problema de curvatura de córnea. Esa córnea no es regular. Un eje puede ser más curvo o más plano que el otro. Acá tenemos este estudio, puede llegar a verlo, es una tomografía corneal computarizada. Este mapa de colores, los colores rojos son más elevados y los colores azules, verdes son más planos. La córnea esencialmente no es hemisférica perfecta, ¿no? Pero bueno, a los fines de descripción, digamos que es la curvatura de córnea, que repito, no es perfectamente hemisférica, ¿no es cierto? ¿No? Queda claro que acá hay un eje que es más elevado, ¿no? Y entonces acá encontramos un meridiano, ¿no es cierto? Un eje, un hemimeridiano que puede ser más elevado, como acá ven, acá tenemos este hemimeridiano es mucho más elevado que este otro. Este es un alto astigmatismo,
y pudiera configurar otro problema que es queratocono, ¿no? Cada hemimeridiano entonces se describe con esta topografía que puede ser diferente. Por eso a lo mejor un anteojo corrige una lente de contacto, corrige un eje, y una cirugía con láser también corrige un eje, ¿no? Pero a lo mejor los hemimeridianos, entonces ya no describimos un solo meridiano, ¿no? Un eje, como dice acá. Puede ser diferente de otro, más curvo, más incurvado, o una asimetría muy marcada. Entonces un lente no lo corrige perfectamente. Pero bueno, el astigmatismo como hallazgo frecuente, ¿no es cierto? Un problema de curvatura de córnea. Puede ser secundario a cirugías. Cirugías, imagínense esta la córnea y se hacen incisiones amplias, ¿no es cierto? O heridas traumáticas. Heridas traumáticas. Entonces no es una incisión programada, ¿no es cierto? Sino es una disrupción de la córnea irregular. Entonces induce astigmatismo. Queratocono ya hablamos, sería esta imagen, ¿cierto? El pterígio lo hablamos la vez pasada, ¿no es cierto? Que no solamente, sino que inducía astigmatismo, ¿se acuerdan? Entonces puede ser secundario adquirido, entonces. Fundamentalmente es corneal, pero puede ser lenticular y retiniano muy mínimo. La inclinación, por ejemplo, luego de una operación de catarata, la inclinación de la lente intraocular, la pérdida de posición, como ya dijimos, esa lente intraocular pierde su posición original, donde fue implantada, ¿no es cierto? La lente intraocular, y aparecen graduaciones que no correspondieran, y pudiera ser astigmatismo, si hubiera una inclinación de esa lente ocular. La forma del cristalino también, si estuviera presente, también pudiera inducir un cierto astigmatismo. Fundamentalmente la córnea, entonces. Bueno, miopía, ya vamos a ver los métodos de corrección. Miopía, entonces, es un defecto refractivo que nos impide la visión lejana, ¿no es cierto? Los rayos incidentes se enfocan por delante de la retina, ¿no es cierto? Y acá volvemos a esos tres parámetros fundamentales que teníamos, ¿no? Pues entonces describimos una miopía de curvatura, que sería la córnea, causada por la córnea, y una miopía axial, el eje axial, ¿se acuerdan? El eje anteroposterior más largo. Entonces, los rayos incidentes se focalizan delante de la retina. Generalmente comienzan 6, 12 años aproximadamente, una progresión que puede variar en las personas. Entonces, visión lejana y puede seguir viendo y ve bien, tiene buena visión cercana. Un cuidado que puede ser diferente graduación entre un ojo y otro, y tener entonces un diferente enfoque, ¿no? De cerca también. Hay un aumento global, mundial, ¿no es cierto?, de prevalencia de miopía. Se analizan tratamientos médicos para minimizar la progresión. Ahora les voy a presentar un trabajo. Se indica mayor actividad al aire libre. Mayor actividad al aire libre, ¿no es cierto?, en estados asiáticos, en China, Singapur. Este trabajo que les voy a presentar preconiza, ¿no es cierto?, una mayor actividad al aire libre. En etapa escolar tiene que tener actividad al aire libre. Esto sí, acuérdense, por favor, la alta miopía conlleva una mayor incidencia, o sea, la miopía axil, ¿no es cierto?, una elongación de ese ojo en sentido antero-posterior, se elonga en sentido antero-posterior. Ven cómo produce este adelgazamiento de la retina, ¿no es cierto? Pudiera ser
centrado en la mácula o pudiera ser excéntrico. Y cambios en esta retina, ¿no es cierto? Se adelgaza la estructura y así pudiera entonces producir desprendimiento de retina, ¿no? Un alto miope. El nervio óptico no acompaña esa elongación hacia atrás, entonces se incurva el nervio óptico y tienen ya no una imagen, cuando veamos retina oval, sino una imagen óptico, ¿no? Esta pérdida de soporte del nervio óptico también pudiera producir glaucoma, ¿no? Entonces, glaucoma, cataratas, el adelgazamiento progresivo de retina que hablamos recién, bueno, con esta imagen y cuando hablamos de progresión de miopía, ¿no? Altas miopías. Glaucoma también, por efecto o sostén de ese nervio óptico, vamos a ver cuando veamos glaucoma, y alteración del trabeculado también. Una vascularización coroidea que es un problema que también puede ocurrir. Entonces, lesiones por alta miopía. Este es el Profe, trabajo. Sí, el tema de recomendar el aire libre sería para entrenar la vista, la visión de lejos y que se claro, vaya acomodando el ojo. exacto. Se describe una miopización transitoria, ¿no? Ustedes también cuando están estudiando, están enfocando cerca, convergiendo, los ojos van hacia adentro, ejercen acomodación, su ojo entonces queda, el enfoque queda contracturado para muscular, que es un esfuerzo muscular, queda contracturado para cerca y cuando salen ven borroso, les habrá pasado, y recuperan inmediatamente el enfoque, ¿no? Lejos cerca, la velocidad de enfoque lejos cerca. Entonces puede ocurrir una miopización transitoria, todos podemos tener eso. Repito, cuando está un esfuerzo prolongado de cerca. Y los niños, ojo, con la tablet, etcétera, ¿no? Entonces mucho trabajo de cerca. La causa exacta de la miopía no se sabe, ¿no es cierto? Sí, yo le quería preguntar cuál sería la causa de ese... Es un halago.